Buen día. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el tema del proceso de switching junto con mis compañeros Jiménez Torres Jaime, Ortiz Hernández de Jaciel y su servidor Leonel Vargas Umaña. Bueno, para empezar tenemos que saber qué es el switching. Bueno, básicamente es mover tramas de un sitio a otro dentro de una red local. Es decir, el switching se utiliza para conectar varios dispositivos a través de la misma red dentro de una misma oficina o edificio. Se utiliza el switching cuando queremos transportar datos de un sitio a otro con la capacidad de tener menos colisiones dentro de la misma red. También se utilizan puertos de entrada y dirección de destino, que el término de entrada se utiliza para describir el lugar de un puerto por donde ingresa una trama al dispositivo, y el término de salida se utiliza para describir las tramas que salen del dispositivo desde un puerto determinado. También hay diferentes componentes que se utilizan para hacer el switching, que el primero es hub o concentrador, que es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal, emitiéndola de sus diferentes puertos. También funciona como repetido cada paquete de datos en uno de los puertos con los que cuenta, excepto en el que ha recibido el paquete. El hub básicamente extiende la funcionalidad de la red LAN para que el cableado pueda ser extendido a mayor distancia. También tenemos el bridge o puente, que es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que operan en la capa 2, que es en el enlace de datos del modelo OSI. Este interconecta dos segmentos de red, haciendo que el pasaje de datos de una red inicie a otra. Básicamente el bridge conecta dos segmentos de red como una sola red usando el mismo protocolo de establecimiento de red. También tenemos el switch o conmutador, que es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadoras. Este también opera en la capa 2 y pues su función es interconectar dos o más segmentos de red de manera similar a los puentes, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo a las direcciones MAC de destino de las tramas de red. Bueno, estos se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes fusionándolas en una sola, al igual que los puentes, dando como funcionalidad como un filtro en la red y tener mejor seguridad en las redes LAN. También tenemos lo que es la lógica de switching, que primero tenemos varios conceptos como es forward and filter decision, que este es cuando se recibe, bueno, este es decisiones de reenvío o filtro, y pues cuando se recibe una trama en una interfaz, el conmutador busca la dirección MAC de destino y encuentra la interfaz de salida en la tabla MAC. La trama solo se reenvía al puerto de destino especificado. También tenemos la MAC, que una MAC también es conocida como dirección de hardware o dirección física. Es un número binario que se utiliza para identificar de forma inequívoca los adaptadores de red de los ordenadores. Los paquetes que se envían a través de la Ethernet siempre provienen de una dirección MAC y luego se envían a otra dirección MAC. También tenemos el protocolo STP, que este básicamente deshabilita los enlaces redundantes, quedando así una red libre de loops. En caso de que alguno de los enlaces principales falle, uno de los enlaces secundarios será habilitado. Y pues bueno, ahora mi compañero Eric nos hablará sobre el procesamiento interno. Bien, para entender el procesamiento interno dentro de un switch, pues es necesario conocer los dos métodos de conmutación que existen para el envío de tramas de manera interna. El primero de ellos es Store and Forward. Este método lo que hace es almacenar en su memoria pues todos los bits de la trama antes de poder conmutarla a otro puerto. Y obviamente pues recibe todos estos bits en el frame y antes del forward. Este tipo de tramas pues no pueden ser conmutadas si en el campo de FSC pues no son correctos. Básicamente lo que es FSS pues es básicamente es un checador de errores, el cual realiza la verificación de la integridad de una trama. Es decir, si el FSS es diferente al que se tiene del de origen a de destino, pues obviamente esta trama no es correcta. Ha sido modificada dentro del proceso del envío de la trama. Como podemos ver en la imagen de acá abajo, pues es la estructura de una trama Ethernet. Ahí tenemos el preámbulo, la dirección de origen, de destino, el tipo, el dato y el más importante que es el checador de errores, el FSC. Bien, el siguiente método es Cutthroat. Este método básicamente lo que hace es que conmuta toda la trama apenas si pueda leer la dirección MAC de destino. Esto quiere decir que en el switch pues no se espera que toda la trama la reciba para poder analizarla, y esto obviamente implica a que este método no tenga un método de checador de errores, y obviamente esto ayuda a que pues se reduzca la latencia
y se mejore el performance dentro de la red. Este método pues obviamente ayuda a enviar tramas con mayor velocidad, pero con el riesgo, como dije anteriormente, de enviar tramas con errores a través de la red. Este método pues consiste con dos versiones, el Fast Forward y el Fetchment Free. El Fast Forward es básicamente la primera versión y el Fetchment Free básicamente consiste en recibir los primeros 64 bits de la trama para poder comenzar a conmutar dentro de los puertos de salida. Esto se debe a que en el método de CES más CD pues se detectó que en los primeros 64 bytes pues provocaban errores en las tramas. Es por eso que en este método pues se espera a recibir los 64 para poder empezar a conmutar y no haya errores de colisión. Este tipo de métodos se utiliza en protocolos FTP o HTTP y básicamente estas aplicaciones son del orden de decenas, las hacen decenas de milisegundos. Estos son unos switches que utilizan este tipo de métodos. Y el siguiente punto es el dominio de colisiones. Básicamente una colisión es cuando chocan dos o más mensajes dentro de un mismo medio de la red. Y eso se llama colisión. Para saber cuántos dominios de colisiones tenemos dentro de una red, pues básicamente se considera cada puerto de dominio de colisión a los puertos de cada switch, obviamente a los puertos que tienen salida o que están conectados a otro dispositivo de cada switch o de cada router. Como lo podemos ver en la imagen de acá abajo, este switch que comunica a la red de aquí, entonces es uno que comunica aquí a la PC de arriba, el mismo switch, ya es 2, al PC de abajo ya son 3, entre switch y router son 4, entre router y PC la PC de arriba ya son 5 y con la PC de abajo ya son 6. Entonces para este diagrama son 6 dominios de colisión. Y sigue el dominio broadcast. Básicamente el dominio broadcast es una separación lógica dentro de una red de computadoras en las que los mensajes, que son normalmente de la capa 3 del modelo así, pues pueden ser difundidos. Los equipos que no limitan estos dominios son hub, switch y bridge. El único equipo que se considera para dominio de broadcast es el router. Básicamente sucede más o menos lo mismo entre el de colisión y el broadcast, en que cada puerto del switch, cada puerto que esté conectado, es un dominio broadcast. Como lo podemos ver en esta imagen, este puerto comunica a la red de acá, entonces es el número 1. Al router, a la computadora de arriba ya son 2 y la computadora de abajo pues ya son 3. Y bueno, mi compañero Jaime Jiménez les va a seguir explicando el proceso de switching. Ahora les voy a hablar sobre las VLAN, redes de área local virtuales. Pueden considerarse como dominio de difusión lógica. Una VLAN divide a los grupos de usuario de una red física real en segmentos de redes lógicas. De una forma más comprensible, es un método que permite crear redes que son independientes aunque estén dentro de una misma red física. Un usuario puede disponer de varias redes VLAN dentro de un mismo router. Podría decirse que cada una de estas redes agrupa los equipos de un determinado segmento de red. Varias VLAN pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el dominio de difusión y ayudan en la administración de red, separando segmentos lógicos de una red de área local que no deberían intercambiar datos. Para el diseño del campus se utiliza el modelo de 3 niveles. Se usa típicamente en redes de campus de grandes empresas que son construidas con múltiples bloques de capa de distribución funcional. Acceso, que es el acceso de los usuarios a la red. Distribución es la conexión entre grupos de trabajo y de ellos al núcleo. Core es el transporte de alta velocidad entre dispositivos de distribución. De igual forma hay que recordar que para el medio y cableado se usa cable UTP, sin olvidar que tiene un alcance máximo de 100 metros, o bien si se usa multimodo tiene una distancia de 550 metros y el monomodo de 5 kilómetros. Todo esto dependiendo de nuestras necesidades. La autonegación se puede definirse como el mutuo acuerdo entre los dos dispositivos de red que comparten un cable en cuanto a velocidad, el duplex y el control de acceso de uso de ese cable. Para que los dispositivos de una red, bien o un equipo final, PC o servidor, y un switch con otro, se comuniquen entre sí, ambos deben tener los mismos parámetros del enlace configurados
en ambos extremos. Estos parámetros son, como ya mencionado antes, la velocidad y el duplex. Estos parámetros de velocidad y duplex pueden ser configurados tanto de forma automática como manual. La forma automática es la que se denomina autonegación, es decir, que los equipos, ya sean PCs o servidores, switches, routers, etc., hablan entre sí y acuerdan en emplear una velocidad y un duplex half o full concreto. Comenzarán por las velocidades más altas y modos full duplex hasta llegar a las más bajas y en modo half duplex. La autonegación es un mecanismo protocolo y como tal debe ejecutarse en ambos extremos. Por el contrario, otra de las opciones es configurarlos manualmente, indicar el enlace funcione a una velocidad y duplex concreto. Esto sería todo de nuestra parte, muchas gracias.